Bienvenidos y bienvenidas sean todos. Les agradecemos mucho su presencia a nombre del Departamento de Estudios Generales y de la revista Estudios, cuyo 40º aniversario estamos celebrando. Entonces, sean bienvenidos a la presentación del libro Y mucho más libre y feliz que una república, el monarquismo mexicano decimonónico, momentos, proyectos y personajes, del doctor Víctor Alberto Villavicencio Navarro, nos acompaña aquí. Para esta presentación están con nosotros, además del autor, el doctor Raúl Agustín Figueroa Esquer, y en unos momentos se incorporará la doctora Valeria Cepeda. Antes de la intervención de cada uno de nuestros participantes, leeré una breve semblanza. En este caso, iniciará el doctor Raúl Figueroa Esquer, quien nació en Ciudad Obregón, Sonora, en 1952. Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. En enero de 1980, previa tesis y examen profesional, obtuvo su título y mención honorífica. En 1980 ingresó en la Universidad Complutense de Madrid para estudiar la licenciatura en Geografía e Historia, con la especialidad en Historia Contemporánea Europea. La concluyó en 1982. Perdón. Un breve cambio de planes. Voy a leer entonces la presentación de la doctora Valeria Cepeda para que ella inicie con esta presentación del libro. Valeria Cepeda Trejo tiene el grado de doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana y el de maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Actualmente se desempeña como profesora titular de tiempo completo en el ITAM, institución en la que estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales y en donde, a lo largo de 18 años, ha coordinado y ofrecido diversos cursos, entre ellos Historia Sociopolítica de México, Problemas de la Realidad Mexicana Contemporánea, Historia de las Relaciones Internacionales, Formulación de la Policía Exterior de México, Relaciones México-Estados Unidos e Historia de Estados Unidos. Es miembro del SNI nivel 1, ha dictado conferencias en México y en Estados Unidos. En 2016 fungió como miembro de la Subcomisión de Ingreso para el Concurso Público de Ingreso al Servicio Exterior Mexicano de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entre 2018 y 2019 fue jefa editorial de la revista Estudios, publicación académica del Departamento de Estudios Generales del ITAM. Desde diciembre de 2019 es la directora del Centro de Docencia y Aprendizaje del ITAM, un espacio dedicado a la innovación y transformación de la experiencia de docencia y aprendizaje en este instituto. Ha escrito artículos para las revistas Foreign Affairs Latinoamérica y la revista Estudios sobre distintas temáticas de la relación bilateral México-Estados Unidos. En 2019 publicó el libro Henry Lane Wilson y el derrocamiento del presidente Madero. Sus áreas de interés e investigación son la historia diplomática y la historia de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, con especial atención al periodo de la Revolución Mexicana. Tiene la palabra la doctora. Muchas gracias. Una disculpa, estaba yo en una llamada con el banco de un cargo no reconocido y ya saben cómo se tardan y yo, necesito que me resuelvan. Quedó inconcluso, espero que por lo menos hayan bloqueado mi tarjeta de crédito. Así que muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la invitación del Departamento de Estudios Generales y a mi colega y amigo, el doctor Villavicencio, la oportunidad de presentar este libro que sé ocupó mucho tiempo de sus noches y sus días, no solo para hacer el libro, sino la investigación previa. Asimismo, me complace estar en esta mesa con mi mentor, el doctor Figueroa, y charlar de esta obra que ha sido verdaderamente un placer leerla. Sí, un placer. En verdad, he disfrutado cada una de sus páginas gracias a la maravillosa pluma del autor.
Pues además de centrar su atención en los distintos planes monárquicos del siglo XIX, entreteje de manera magistral, y sí, uso esa palabra a propósito, la desdichada historia de nuestra nación en sus primeros 50 años de existencia. Así que este libro debería ser lectura obligada para quien quiere aproximarse y entender de manera muy clara los pormenores de la patria naciente y sus tribulaciones, aquello que hemos llamado los historiadores el turbulento, por decirlo menos, momento decimonónico. Bien, pues ni más libre ni más feliz, ni con monarquía ni con república. Pues a ciencia cierta, nuestros primeros experimentos políticos fueron un fracaso tras otro. Los problemas, muchos, sobre todo en una sociedad dividida y convulsa desde el inicio, lo que impidió esa tan ansiada paz y prosperidad. La verdad es que lo anterior, esta paz, esta prosperidad, no se consiguió sino hasta, y más o menos al final del siglo XIX, y aún así faltó una revolución para integrarnos como nación. Y me atrevería a decir que aún seguimos puliendo la patria. Como todos los países en el mundo, pues siempre hay evolución y cambios. Ahora bien, piensen que en nuestro país, dada nuestra historia oficial, aquella que se nos ha enseñado por medio de los libros de la SEP y repetida hasta el cansancio, con fuertes tintes de una aproximación de personajes buenos y malos, lo que tenemos es que existe una animadversión al concepto monárquico. Siempre la monarquía igualada al mal, al conservadurismo, entendido como retrógrado, al enemigo, al traidor, etcétera. Es decir, se nos ha mostrado un concepto dualista, copio el término del doctor Figueroa y su prólogo, igual que del doctor Villavicencio, indivisible, ¿no? Esta idea de liberales igual república buenos contra conservadores monárquicos malos. No obstante, es indispensable entender que esto no es así, no es tan reduccionista, ¿sí? Pues incluso dentro de las monarquías existe el liberalismo y existe la democracia, aunque acepto que esto es más bien un fenómeno del siglo XX. A pesar de ello, el doctor Villavicencio nos presenta un texto que nos permite comprender las visiones que de aquellos monarquistas decimonónicos y ubicarlos no como los malos del cuento, sino como hombres de su tiempo y sus circunstancias, que ellos estaban convencidos que un monarca podría salvar al país del caos y la tragedia. Estos monárquicos no triunfaron, no, pero sí son parte de nuestro pasado. Y nos recuerda el autor, es esencial entenderlos en todo su alcance. No podemos olvidar que durante 300 años vivimos bajo un sistema monárquico en su carácter virreinal y que ante la independencia del país no era ajeno que hubiese grupos que buscaban el mismo modelo, al considerarlo ideal para el nuevo país que emergía con muchas complejidades. En este sentido, el libro que aquí presentamos es un análisis muy erudito y muy bien estructurado de la evolución del pensamiento monárquico. La gran distinción y aportación es que no es en parte o descuadrado de un proceso de consolidación política. Normalmente, y yo creo que la mayoría de ustedes habrán oído, pues, por supuesto, el Imperio de Iturbide, el Imperio de Maximiliano, pero en el Inter hubo otros proyectos que no son conocidos, no son dados a conocer por la historia oficial. Entonces, lo que hace el autor es integrarlos, ¿sí?, como parte de este transcurso histórico complejo en el siglo XIX. Es decir, no está compartimentalizado, sino que es un guión entretejido con los avatares de la párvula nación mexicana. Así, ante la tradicional visión dualista, que como dije hace rato, al final cae en el reduccionismo, y más libre y feliz que una república, es un libro revisionista. Víctor Villavicencio realiza un estudio profundo desde una perspectiva distinta, fresca, novedosa, para que el lector pueda entender los proyectos que se conjuraron y sobre todo el contexto tanto nacional como internacional que los rodearon. Y esos contextos que los facilitaron o los frustraron. Lo que hace, en fin,
es desestimar la rigidez que históricamente se ha aproximado al incansable estudio de liberales versus conservadores. Así, a partir de una minuciosa investigación de documentos, correspondencia, prensa de la época y otras fuentes primarias y secundarias esenciales, el texto lo que hace es que va desgranando el pensamiento monarquista, que en estricto sentido cronológico el autor nos señala que tuvo 4 momentos. El primero, el de 1821, el Imperio de Iturbide, que todos lo conocen. El segundo, una propuesta de un personaje, que no voy a ahondar porque ya sé quién va a hablar más de eso, sobre José María Gutiérrez, de un proyecto, la propuesta de José María Gutiérrez de Estrada de 1840. Un tercero, que es una conspiración monárquica de Bermúdez de Castro en 1846, opacada, por supuesto, por la guerra con Estados Unidos. Y finalmente el otro que sí conocemos, que es el Imperio de Maximiliano. No pienso aquí explicar cada uno de ellos, pues uno quitaría la inquietud, el morbo, digamos, que este público que nos acompaña pueda llegar a sentir para leerlo. O sea, no voy a dar spoilers, ¿no? Esa es la idea. Y además he de confesar que no lo haría tan bien como el autor. Así que dejo mejor a la audiencia con las ganas de leerlo. Sin embargo, sí voy a hacer algunas reflexiones que el texto me provocó y deseo compartir con ustedes. Lo que diré a continuación es un breve reflejo de lo que aprendí, porque sí, aún siendo doctor y todo aprendemos, y además digerí a partir de este gran libro. Primero que nada, hay que entender que el monarquismo, como dice el texto, era una opción natural para los mexicanos. No era algo ajeno. En realidad, aunque nos pese, la república se antojaba un modelo más lejano y difícil de replicar, aunque por supuesto preferible a mi parecer. Tal vez por eso, en 1821 se plasmó como propósito la instauración de una monarquía en el Plan de Iguala. Este es el primer momento. Era la manera de conciliar los distintos grupos en pugna que venían luchando la independencia desde hacía ya 10 años. No obstante, algo que aprendí, o por lo menos yo no lo había visto de ese modo, es que en realidad dicho plan nunca fue puesto en marcha a cabalidad, porque las circunstancias impidieron que de manera efectiva llegara un monarca europeo. Y a la sazón, Iturbide desvió todo el propósito y por supuesto fracasó, invitando así al republicanismo a impregnarse en la política mexicana durante varios años. Pero este republicanismo fracasó en todas sus modalidades también, el federalista de 1824 y el centralista del 35-36. Reinaba en México el caos político, la quiebra hacendaria y sobre todo la sombra del desmembramiento o peor aún, la desaparición del país. Varios mexicanos, viendo los resultados de estos ejercicios políticos y preocupados por su país, pedían opciones que llevaran a esa paz y prosperidad. En palabras del propio autor, la república para los monarquistas era, y cito textualmente, incapaz de terminar con las profundas divisiones y la inestabilidad del país. El federalismo exacerbado y el centralismo espontáneo provocaron crisis que vieron pasar varios mandatarios, más de 20 dirigentes en 10 años, ¿sí? A 2 por año. La pérdida de territorio con la independencia de Texas, ¿sí? Y varios intentos de separación por parte de la hermana República de Yucatán. Ante ello vino el segundo momento, que la mayoría desconoce, que quedó solo en una propuesta, pero que retomaba las intenciones del primer momento, o sea, del plan de Iguala, en una serie de continuidades que nos muestra el autor y también algunas innovaciones que, si les soy sincera al leerlo, eran bastante liberales para la época. ¿Sí? Tal vez el doctor Figueroa no va a estar de acuerdo conmigo, pero hablando de un liberalismo decimonónico, ese proyecto tenía bastantes tintes liberales. Y sobre todo contrastando con lo que pasaba en Europa en ese momento. En realidad, esa democracia estadounidense que se tenía, en realidad era un bicho raro en el mundo, ¿no? No había, casi todas eran monarquías, sí, constitucionales, etcétera, pero Estados Unidos era algo extraño. Así,
nos dice justo el doctor Villavicencio que es el miedo al nuevo poder del continente, los Estados Unidos de América, por su evidente expansionismo y también, de acuerdo a los monarquistas, por su nefasta influencia política, lo que va a impulsar ahora el tercer momento monárquico. Para sus seguidores, el monarquismo había sido equiparado con la tiranía por la mala ejecución de Iturbide y no por el modelo en sí. El imaginario colectivo estaba convencido que la construcción de un imperio representaba la pérdida de soberanía y por tanto de independencia. Ante ello, había que recuperar las ideas del Plan de Iguala, continuidad. Y así vamos descubriendo en el texto cómo estos momentos, llevo tres, no fueron propuestas o planes desasociados, sino una especie de continuum que se iba complementando y puliendo. Y claro, a manera de premonición, el miedo a los Estados Unidos se cumplió. Pues justo este tercer momento fracasó ante la invasión del vecino del norte en su guerra de conquista. En este sentido, considero que hay que reconocer que, además de narrar exquisitamente el intríngulis mexicano, el autor toca las bases diplomáticas de todos los proyectos, pues de una u otra manera buscaban el apoyo en el exterior dada la debilidad interna. Entonces, el libro habla de los planes, de los personajes, de la historia local, o sea, nacional, y aparte lo complementa en el contexto internacional. Entonces, no solo considera lo que pasa en México, sino también en el exterior para saber cómo se dieron esos proyectos y si fueron exitosos o no. Ahora bien, hacia 1848 y tras el fin de la guerra con Estados Unidos, nuestro país, perdón, estaba en modo de supervivencia. Era el choque entre la realidad de los elementos sociales del país y las bases ficticias que pretendían ofrecerle las constituciones ensayadas. Los monarquistas no cesaron en sus intentos y del tercer momento hubo aprendizajes que serán cautelosa y pacientemente puestos en marcha. En primer lugar, el monarquismo tomó tintes mucho más conservadores, fueron más radicales en sus propuestas políticas y sociales. Y en segundo, también se advirtió la imperiosa necesidad del apoyo extranjero con carácter intervencionista. Así, para el cuarto momento, aunque el país era ya otro, el monarquismo seguía presente como opción, ahora en la forma de un partido conservador. Este desarrollo queda muy claro en las líneas de este trabajo y nos presenta cómo, ante las cambiantes circunstancias, los personajes también van cambiando de bando. Los que en algún momento se oponían a la monarquía, ahora para 1850, 60, ahora la veían con buenos ojos, pues la situación, la verdad, iba de mal en peor y la posibilidad de ser engullidos por completos por la bandera de las barras y las estrellas estaba más presente que nunca. La solución, consideraron, una autoridad europea que pudiera consolidar al país. Y aquí hago una pausa girando más hacia el análisis político y alejándome de la historia, porque eso ya lo hace muy bien el doctor Villavicencio en su libro. Era evidente, me hace reflexionar el doctor Villavicencio, que el México decimonónico, o sea, del siglo XIX, era uno sin instituciones. No había instituciones. Ningún proyecto había generado progreso, prosperidad o paz. Eso era lo observable. Eso era el status quo. Había miedo, como dije, de desmembramiento, de sedición o de lo que hoy llamaríamos incluso una balcanización. Sobre todo, miedo a los Estados Unidos. Entonces, al mejor estilo hobbesiano, y aquí mis colegas filósofos no me dejarán mentir, estoy hablando de Thomas Hobbes, esto se presentaba para algunos como un problema de acción colectiva. ¿Cuál puede ser la herramienta posible para evitar un mal mayor, es decir, desaparecer? La respuesta para ellos fue la monarquía, electa, de hecho, por los mexicanos, aunque hayan sido poquitos, pero venía de la soberanía del pueblo, y que llegara alguien de fuera que le diera validez, que pusiera orden con apoyo externo, autoridad, porque los grupos aquí ya no podían más. En fin, alguien que nos librara de este estancamiento interno. Estos hombres monárquicos, si bien no estoy de acuerdo con sus ideales,
sí estaban comprometidos con el país, el que ellos deseaban, claro, pero mostraban hasta cierto punto, y como postularía Max Weber, una ética de responsabilidad frente a la ética de la convicción. De manera coloquial, diría yo, preferían mantener Aguascalientes antes de que se convirtiera en Hot Springs. Tenían miedo de Estados Unidos. Así, desde el sentido de supervivencia, se fue fraguando el cuarto momento, ahora con protagonistas más experimentados y con conocimiento de causa. Lucas Alamán, tal vez el más famoso, pero con la continuidad de José María Gutiérrez de Estrada, el arribo de Juan Nepomuceno Almonte, sí, el hijo de José María Morelos, también del que nunca puedo pronunciar, José Manuel Hidalgo y Esnaurrízar, y la participación de la Iglesia por medio del obispo Labastida. Todos ellos crearon mancuernas monárquicas, que es un término que utiliza el autor, que en distintas etapas hacia el cuarto momento lograron que finalmente se instaurara la monarquía, aunque nunca lograron su consolidación. Una vez más, otra continuidad. El proyecto original fue tergiversado, adaptado a los planes ya no de Iturbide, del plan de Iguala, sino de Napoleón III, ¿sí? Emperador francés, cuyo apoyo sí era indispensable, pero que tenía su propia agenda que versaba más sobre intereses europeos que americanos. Y el pobre de Maximiliano llegó a esta tierra creyendo que gozaba de gran apoyo, que lo iban a recibir con bombo y platillo, lo cual no era cierto. Es más, su proyecto de país, nos dice el autor, fue redactado en Francia y estaba inspirado en realidad en las constituciones belga y francesa. El radicalismo monárquico de ese cuarto momento nunca se cumplió y más se parecía a la idea de que el archiduque austriaco sería a tono con Bélgica el rey de los mexicanos por soberanía popular que un verdadero emperador de México. Así, por más disposición que tuvo el Habsburgo, su paso por México fue también otro fracaso, no solo por el desarrollo interno, sino sobre todo por el contexto externo. Las dificultades de Francia para mantener a su ejército en tierras mexicanas ante las luchas frente a Prusia y la muy tibia presencia de Estados Unidos tras salir de su guerra civil. La monarquía ya no tenía cabida en el México de la década de 1860 y nunca la tendría jamás, hasta hoy. Empero, mal que bien, hay que reconocer que el monarquismo estuvo presente por más de 50 años. Y eso es importante entenderlo, estudiarlo y sobre todo no estigmatizarlo, sino aproximarse a él como parte de todo un proceso producto de su tiempo y circunstancias. Esa es la lección que nos deja el libro. Así, en su diagnóstico, el doctor Villavicencio nos dice que, en realidad, el momento monárquico más favorable para un verdadero triunfo fue el de 1821, por el ímpetu histórico del momento, la independencia. Pero el de 1840 y el del 46 presentaron muchos obstáculos, como la amenaza de Estados Unidos, la necesidad de apoyo extranjero. Obstáculos que no pudieron zanjarse en su momento, pero sí sirvieron como aprendizaje para establecer con muchas dificultades el Segundo Imperio. La verdad, reitero lo dicho al principio, el verdadero proyecto monárquico, el de los documentos, el de la gente pensante, nunca se puso en marcha. Tanto el primero como el cuarto momento, es decir, los exitosos, entre comillas, acabando en realidad siendo un remedo del ímpetu e intenciones iniciales que, entre otras cosas, los condenaron al fracaso. Y bien recalca Villavicencio, el mayor problema del México decimonónico, pero en especial de los proyectos monárquicos, fue la improvisación. La falta de un verdadero proyecto político definido, practicable y operable. Para finalizar, quisiera decir que una vez que uno inicia el libro, es imposible dejar de leerlo. Tiene más de 300 páginas, pero no lo puedes dejar de leer porque es un gran material para comprender, uno, el precario escenario que se cernía sobre México en esta época, y en ese sentido, pues no es de sorprender, y es lo que el autor nos deja claro, la puesta en marcha y el apoyo interno y externo de alternativas políticas para salvar el país. Alternativas y oficialismos, es decir, conservadores y liberales, que solo nos muestran en realidad una confrontación entre élites,
muy lejana a la cacareada soberanía nacional. En suma, ninguno de ellos, república o monarquía, fueron proyectos que emanaron del pueblo y del consenso. Así que ni más libres ni más felices, porque podríamos pensar que aún no lo somos. Gracias. Muchas gracias a la doctora Cepeda por estas excelentes palabras. Presentaré ahora, como corresponde, al doctor Figueroa, ¿no? El doctor Raúl Agustín Figueroa Esquer nació en Ciudad Obregón, Sonora, en 1952. Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. En enero de 1980, previa tesis y examen profesional, obtuvo su título y mención honorífica. En 1980 ingresó en la Universidad Complutense de Madrid para estudiar la licenciatura en Geografía e Historia con la especialidad en Historia Contemporánea Europea. La concluyó en 1982. En 1987 obtuvo el doctorado en Historia en la misma universidad. Se integró al Instituto Tecnológico Autónomo de México en agosto de 1988 como profesor de tiempo completo. El 1 de agosto de 2018 se jubiló del ITAM. En el presente semestre enseña 2 cursos de Historia Sociopolítica de México. Fue miembro desde 1991 a 2018 del Sistema Nacional de Investigadores. Su área de concentración es la historia diplomática. En los últimos años ha escrito sobre historia biográfica y se ha iniciado en el estudio de la historia militar. Fue Fulbright Senior Scholar 2001-2002, adscrito a la Library of Congress Hispanic Division. Es autor de numerosos artículos y reseñas, además de 11 libros. Solo para citar los últimos, mencionaremos Memorias de Buenaventura Vivó, ministro de México en España durante los años 1853, 1854 y 1855. En febrero de 2023 publicó Madame Calderón de la Barca, la corte de Isabel II y la revolución de 1854 en Madrid. Durante 2023 publicó 4 artículos, 2 en la revista Estudios del ITAM, otro en Historia Mexicana del Colegio de México, del que es coautor con el doctor Víctor Villavicencio Navarro, y finalmente el último en Bibliográfica, revista del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, así como el prólogo al libro de Víctor Villavicencio Navarro, y Mucho más libre y feliz que una república. En el número 150 de la revista Estudios acaba de aparecer su artículo sobre Francisco de Paula de Arrangois y Berzábal, 1811-1892, primeras misiones consulares. Actualmente trabaja en la biografía Francisco de Paula de Arrangois, político, diplomático y su tiempo, 1811-1892. Es miembro de la Sociedad Sonorense de Historia desde noviembre de 2020. Es académico corresponsal nacional de la Academia Mexicana de la Historia por la Ciudad de México desde diciembre de 2020. El 2 de agosto de 2021 leyó su discurso de ingreso. Tiene la palabra el doctor Figueroa. Bueno, si se oye bien. Sí. Pues muy buenas todavía. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, a todos, todo. Bueno, es un placer estar aquí. Es un placer estar en lo que nunca ha dejado de ser mi casa, el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y mi ausencia relativa de hace 6 años me ha vuelto a regresar al nido originario. Yo estoy muy feliz de estar aquí. Estoy muy feliz también de estar rodeado de mi discípula, la doctora Valeria Cepeda Trejo, y a quien encaminé y que se volvió mi discípulo después de que lo asesoré en su tesis de maestría, el doctor Víctor Villavicencio Navarro. Creo que la presentación, sinceramente, de la doctora Cepeda ha sido magnífica. Quisiera yo incidir en otro tipo de cosas, y resulta pues que también es como autopresentarme, porque el prólogo lo escribí yo, ¿sí? Debo advertir las circunstancias en las que escribí el prólogo. Pero en primer lugar, es el prólogo más corto y más
gozoso que he escrito, ¿sí? Si comparo con el que me costó casi un año, que fue la correspondencia de Bermúdez de Castro, también batallé muchísimo con el prólogo de Buenaventura Vivó, ¿sí? Y ya no se diga, aunque fue el más fascinante por lo largo, pero salió un prólogo que ahora me dicen mis colegas historiadores que no es prólogo, sino que es estudio introductorio, el que le dediqué a Madame Calderón, ¿sí? En la corte de, el libro se llama La corte de Isabel II y la revolución de 1854 en Madrid. Bueno, aquí este prólogo me fue más fácil. ¿Por qué? Pues porque es una persona vivita y coleando, ¿sí? Porque es una persona que está entre nosotros, porque no estoy sacando a un personaje del olvido, sino una persona pues, que está aquí presente. El autor, como ya nos comentó la doctora Cepeda, ¿sí? Estudia los 4 momentos históricos del monarquismo, ¿sí? Ahora aquí quiero resaltar cómo formó este libro, ¿sí? Cómo formó, porque es parte de lo que originariamente fue su tesis doctoral, pero un poco la historia del libro. Del prólogo le puedo decir que fue muy fácil, bueno, porque conocía mucho de la tesis doctoral. Creo que este libro, después del doctor Villavicencio, quien más se lo ha leído soy yo, desde la tesis doctoral y todas las modificaciones. Y cuando escribí el prólogo, pues lo escribí en unas vacaciones en mi tierra natal, en Ciudad Obregón, ¿sí? Me hicieron el honor, mi hermana, de cederme una joya familiar, que es la mesa de mármol de mi abuela, para que yo lo escribiera. Entonces ahí me sentí muy cómodo para escribirlo. Y bueno, después se hicieron las correcciones. Bueno, en primer lugar quiero decir que se trata, que se trata de un libro científico. ¿Qué quiero decir con esto que es un libro científico? No es es un libro que no hace la apología, ¿sí?, de los monárquicos, ¿sí?, ni hay ningún denuesto, ninguna descalificación a los republicanos. Es como, con otras palabras, la exposición de la doctora Cepeda la complemento, es decir, el libro trata de superar esta visión maniquea de buenos y malos, ¿sí? De buenos y malos, que sí, que quiénes son los buenos, los republicanos y liberales y federalistas, y los malos son los conservadores, ¿sí? Los conservadores, centralistas y monarquistas. Bueno, esta dicotomía, dijéramos, que está presente, como ya se explicó, en la historia oficial de México, pues al menos en la historia profesional, ya ha sido superada, y el mejor ejemplo que tenemos para ello es este libro que estamos presentando del doctor Villavicencio, y mucho más libre y feliz que una república, el monarquismo mexicano decimonónico, momentos, proyectos y personajes. Bien, esto es una visión de conjunto, pues eso es muy difícil siempre, porque esto arranca desde los proyectos de 1783 atribuidos a Pedro Pablo Abarca de Bolea, 11º conde de Aranda, ¿sí? ¿Sí? Desde ahí parte hasta el fin de Maximiliano, es decir, hasta 1867. Es un panorama, pero es un panorama muy bien logrado. ¿Y cómo lo hizo el doctor Villavicencio? Bueno, primero ya ha dicho la doctora Cepeda que tiene una gran pluma, que es un gran prosista. Pero vamos a las partes duras ahora, ¿sí? Es una obra que contiene una documentación muy sólida. El autor cita 9 archivos históricos, ¿sí?, a los cuales yo, tal vez por modestia o se le olvidó, yo le agrego 3 más que él consultó,
que son la Biblioteca Nacional de España, y dentro de la Biblioteca Nacional de España, la hemeroteca, que está en dicha biblioteca, así como a la Hemeroteca Municipal de Madrid. También consultó fuentes primarias de la época, más de 40 testimonios contemporáneos. Y en las fuentes secundarias, una nutrida y actualizada bibliografía que abarca desde las obras clásicas sobre la intervención del Segundo Imperio, es decir, sí, por supuesto que cita las obras clásicas como Justo Sierra, Rivera Cambas, es decir, pero también lo que se ha avanzado en el siglo XXI en el conocimiento sobre el Segundo Imperio, que es considerable. Es decir, el gremio de los historiadores ha trabajado muy intensamente, bajo distintos puntos de vista y a veces con distintas metodologías, ¿sí? Pero realmente es una época. Entonces, ¿cuál es la aportación del doctor Villavicencio? En primer lugar, que la mayor aportación, ya lo dije, es esa visión panorámica y un tratamiento bastante exhaustivo de los 4 momentos históricos, ¿sí? El autor, insisto, ¿sí?, no es un apologista de la monarquía. ¿Sí? Simplemente ¿por qué hubo tanta pervivencia hasta 1867? Porque hay esos 4 momentos. Pues ya lo dijo la doctora Cepeda, sí, porque era la opción natural. Porque la clase política mexicana, sea liberal o conservadora, era una élite, los dos. Es decir, podíamos encontrar extremismo, pues si pensamos en un Valentín Gómez Farías, pues que es un republicano federalista, ciertamente, pero también es un propietario, ¿sí? Es decir, la clase política en sí es una minoría, ¿sí? Es una minoría que no acierta dar cuál es el régimen que le conviene a México, cuál es el régimen que nos haría más felices, ¿sí? Y si le hacemos caso a la doctora Cepeda, pues tal vez no lo hemos encontrado todavía, pero en fin, finalmente en el siglo XX, pues sí se dio un proceso de institucionalización que en el siglo XIX no. Es decir, bueno, la institucionalización yo creo que salvo que pueda haber controversia, porque si no, no hay historia, ¿sí? Creo que el proceso de institucionalización empieza justamente después de la caída de Maximiliano, con la República restaurada y sin lugar a dudas con el Porfiriato. Es decir, que las instituciones, ¿sí?, se van consolidando, ¿sí? ¿Y qué me refiero con consolidando? Pues tener las leyes, ¿sí? Es decir, todas estas constituciones de esta época, ¿sí?, ahí están, ¿sí? Pero, por ejemplo, si ya descendemos a reglamentos como, por ejemplo, cómo se manejaba el manejo del manejo del comercio con ultramar y demás, todo se tenía que seguir utilizando las leyes y decretos españoles, ¿sí? En la obra de hacer una legislación propia mexicana, ¿sí?, ya tendrá que ser, es producto de la República Restaurada y del Porfiriato. Es decir, no se cambia, y eso lo han visto los grandes historiadores como Fernand Braudel, que no se cambia rápidamente de una forma a otra, y menos en el siglo XIX. Ahora ustedes, sobre todo los más jóvenes, personas que nacieron ya en el siglo XXI, están acostumbrados a un cambio en todos los sentidos, tecnológico, político, de paradigmas y demás, ¿sí? De las formas de socialización. Pero el siglo XIX tendía a ser, sobre todo la primera parte, iban las cosas más lentamente, ¿sí? Por lo tanto, eso explica la supervivencia, son palabras no mías, porque si no parezco plagiario, ¿sí?,
sino del doctor Edmundo Gorman, la supervivencia monárquica en México. Es decir, por qué no se desechó y por qué persistió tanto. ¿Sí? Bien, el autor nos habla ciertamente de 4 momentos, pero también es muy importante cómo ve los antecedentes. El dictamen reservado del conde de Aranda de 1783 es analizado muy finamente. ¿Y en qué consistía esto? Esto, que terminada la guerra de 7 años y viendo que termina en 1763 y después la independencia de Estados Unidos y el reconocimiento pleno a partir de 1783-84, ¿sí? Es decir, Aranda, ¿sí? Este político aragonés, ¿sí? Prácticamente el único del gran equipo ministerial que tenía Carlos III, el único que era nobleza de viejo cuño. Si era el 11º, pues quiere decir que tuvo 10 antecesores. Los demás, los Galvez y todos los que ustedes estudian en historia, sí, los Galvez y los Florida Blancas y todo eso eran personas recientemente ennoblecidas, eran un grupo de tecnócratas. Aquí se trata de un hombre muy cosmopolita, militar de carrera, ¿sí? Militar de carrera, gran diplomático y que con una capacidad de análisis fuera de toda proporción, ¿sí? Estuvo a punto, pero fue muy inteligente de cometer un error. Cuando, después del primer reparto de Polonia en 1674, los, 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 los que quieren preservar Polonia, vienen, parte de la nobleza polaca, vienen a París, donde él es embajador, ¿sí? de Carlos IV, y le ofrecen ser rey de Polonia, ¿sí? Y él conocía demasiado la debilidad que tenía esta república coronada que era Polonia, y conocía también la voracidad, ¿sí? de la Rusia de Catalina II, de la Prusia de Federico el Grande y de la Austria de María Teresa. Entonces, mejor el no saber, el que un político sepa decir, aquí mejor no me meto, ¿sí? Eso es si el político es algo o política ahora, que está muy de moda. Bueno, la persona que se dedica a la cosa pública, ¿sí? Mejor así. No tiene 2 cosas, ¿sí? Prudencia e imaginación. Son muy difíciles de conjugar. Prudencia e imaginación. Aranda hace un proyecto maravilloso, que sería que el rey tomase el cargo, ¿sí? de emperador, el rey de España, y que en los distintos virreinatos había 2 antiguos, el nuestro, el de Nueva España y el de Lima, y 2 de reciente creación, el de las Provincias Unidas de Buenos Aires, ¿sí? y el de el de Nueva Granada, que comprendía las actuales Venezuela, Colombia y Ecuador. Bien, estos proyectos, que también fueron secundados años después por Carlos IV y por Godoy, desgraciadamente se frustraron en gran parte porque después los de Carlos IV y de Godoy coinciden con una Europa muy convulsionada. Es en la época de las guerras napoleónicas, la época de las coaliciones y demás. Entonces, no fructificaron. Y pues después, lo que sí se va a llevar en realidad, ¿sí? es el efímero imperio de Iturbide. Bien, del cual ya se habla. Es muy importante que
que 18 años después de la caída de Iturbide, ¿sí? Un político campechano, un político también muy cosmopolita, que era don José María Gutiérrez de Estrada, ¿sí? Escribe la famosa carta monárquica dirigida al presidente en 1840, al presidente Anastasio Bustamante, y ahí le propone todo un plan. Se dijo, dijo la doctora Cepeda, ¿era liberal? Sí, en este momento es un liberal, pero vamos a matizar porque falta el apellido, sí, porque el liberalismo tiene muchos, les faltan muchos apellidos, ¿sí? Era un liberal doctrinario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el liberalismo doctrinario que ha sido analizado hasta sus últimos, más recónditos por un gran académico español, don Luis Díez del Corral. Bueno, este liberalismo doctrinario no podemos compararlo con el liberalismo dosieñista, que es de la Constitución de Cádiz. El liberalismo doctrinario quiere voto censitario, es decir, que tiene un país legal, ¿sí? Y la mayoría del país es real. Es decir, en otras palabras, es un liberalismo elitista. Es un liberalismo elitista, ¿sí? Que lo encabeza pues el rey burgués por excelencia, que es Luis Felipe, ¿sí? De Orleans, rey de los franceses, ¿sí? Bueno, pues me encantó cuando la doctora dijo que desde que él hubiera sido el rey de los mexicanos, ¿sí? Bueno, en el proyecto sí, que, pero que se le era hizo. imposible. No Bien, lugar. Él propuso esto y aunque el doctor Villavicencio nos insiste mucho en su libro de que seguramente él no lo afirma porque es muy prudente, pero sí deja entrever que este proyecto tenía pues la simpatía o la aquiescencia del propio presidente Bustamante. Pero fue pues algo así como él habla de la polvoreda que provocó esto, que tiene un lenguaje muy sabroso, ¿sí? Que provoca esto, que es formar una asamblea ad hoc, una asamblea de notables, ¿sí? De la gente fina de este país, y con ello se solucionaría todo y habría una monarquía y demás, ¿sí? Bueno, pero sí ya se insistía en que el que la riqueza fuese un príncipe extranjero, ¿sí? Porque el hecho de que un criollo, ¿sí? Haya sido el primer emperador, Agustín de Iturbide, ¿sí? Se repetía la cantaleta, ¿sí? De Alamán, de que teníamos que tenía que ser un príncipe extranjero que perteneciera a una dinastía, ¿sí? A una dinastía europea, porque ya nos íbamos a encontrar con alguien hecho, ¿sí? Bien. Esta propuesta de Gutiérrez de Estrada, que después el autor nos explica que es muy distinto José María Gutiérrez de Estrada en el 40 que el que es intervencionista. Ahí ya el liberalismo doctrinal ha desaparecido por completo. 20 años después ya es un conservador, pues casi a ultranza, ¿sí? Y sus proyectos han cambiado. Bueno, sobre la intriga monárquica de 1845-46, que es el tercer momento de Salvador Bermúdez de Castro, ¿sí? Bueno, Salvador Bermúdez de Castro es el instrumento principal, es el ministro de España en México, del que yo me he ocupado extensamente, como que publiqué todos sus despachos en cinco grandes tomos, ¿sí? Pues, ¿para qué me metían eso? Aquí tenemos al experto. Bueno, bueno, esto fue concebido en Madrid y fue ¿sobre qué base? Que los primeros ministros de España en México, tanto don Ángel Calderón de la Barca como Pedro Pascual de Oliver, ¿sí? Hacían ver pues la descomposición, que no mentían, la descomposición, la sazonada, los golpes de Estado, los intentos pues
pues la anarquía y el caos que estaba viviendo nuestro país. Entonces, eso lo transmitieron y allá en Madrid, el factotum del partido moderado, que Ramón María Narváez, pues concibió la idea de habían entendido que no podían reconquistar México. No, eso ya estaba claro, ¿sí? Ya, después de lo de Barradas en 1829, después eso ya por fin, y miren que les cuesta mucho trabajo que les caiga a mis queridos hermanos de la madre patria, ¿sí? Les cuesta mucho trabajo, ¿sí? Que les caiga el 20 y decir, bueno, pues aquí la estamos errando, la estamos regando, punto, ¿sí? Sí se reconoció la independencia, pero entonces sí un miembro de la Casa de Borbón, ¿sí? Como rey, ¿sí? Bueno, como lo dice el autor, pues fue el peor momento, ¿sí? Porque teníamos enfrente ya la guerra de conquista e invasión de Estados Unidos. O sea, más equivocado no lo pudo hacer. Y finalmente, bueno, antes de que él se meta en el cuarto momento, que es el imperio de Maximiliano, ¿sí? Hay un compás de espera, sobre todo entre el año 53 y 55, de la última administración de Santana, en que Will Fowler, un historiador, un historiador, voy a decir escocés, no, es un historiador que está en la Universidad de St. Andrews, en Edimburgo, ¿sí? Pero él creció, es hijo de catalana y inglés, creció en Barcelona, domina el español perfectamente, y este autor que nos ha ofrecido pues, prácticamente la mejor biografía de Santana, él en otro de sus artículos llama Al monarquismo renuente de Santana. Ahí me da mucho gusto coincidir con el doctor Villavicencio en que no concebimos a Antonio López de Santana como segunda figura, como primer ministro. No estaba en su psicología, estaba acostumbrado a él recibir, más que el poder en sí, el poder como sí lo va a tener un Porfirio Díaz, un Benito Juárez, el boato, el boato, la ostentación, las peleas de gallos, damas, etcétera, ¿sí? Pues sí, eso era lo que buscaba Santana, ¿sí? Pero aceptar ser pues, un O'Donnell, o sea, un primer ministro de una monarquía, pues no queremos que su carácter que no sabía estar en segundo plano, ¿sí? Bien, y finalmente pues ya llegamos en este episodio del monarquismo realmente de Santana, ¿sí? Es cuando el doctor Villavicencio hace una de las más grandes aportaciones a la historiografía sobre el imperio, segundo imperio, que es, él descubrió, ¿sí? La existencia de 4 mancuernas. Primero, la incipiente de Alamán y de Gutiérrez de Estrada. Alamán se nos muere el 2 de junio del 53, ¿sí? Y es una segunda que es José Manuel Hidalgo y José María Gutiérrez de Estrada. Ya cuando el proyecto avanza y cuando ya se está conspirando, ya desde los años 60, 61, ¿sí? Sobre una intervención de preferencia tripartita en México, hay 2 mancuernas. La romana, ¿sí? Que está constituida por José María Gutiérrez de Estrada, el mismo autor de la Carta Monárquica de 1840, y Monseñor Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, que había sido obispo de Puebla y había sido exiliado por Comonfort, ¿sí? Pero el que era arzobispo de México también fue exiliado poco más tarde, en 1861, y en el camino a Roma falleció en Barcelona. Entonces,
La Bastida, pues que era un gran político, ahora diríamos, un gran grillo, ¿sí? Y movió todo para ser elevado al arzobispado de la Ciudad de México. Y con esto, el mismo año se forma también el otro arzobispado, que es el de Morelia, el de Michoacán y Morelia. Pero definitivamente ser arzobispo de la Ciudad de México, bueno, de la arquidiócesis de México, significaba de hecho, si no de derecho, ¿sí? Pues era el jefe de la Iglesia mexicana, ¿sí? Y la Bastida, bueno, es también es un hombre que ha sido muy bien estudiado por la doctora Marta Eugenia García Ugarte. La Bastida es un hombre, es un político con toda la forma, es decir, es, es, no es un personaje para nada vulgar, es un personaje con un gran sentido del poder que tenía la Iglesia, si bien, pues sí, le cuesta mucho trabajo entender que los cambios y los tiempos habían cambiado. Pero si le hacemos caso al doctor Villavicencio, él fue el que vuelve más conservador a Gutiérrez de Estrada. Si cabe suponer, si cabe suponer. Y finalmente tenemos una mancuerna parisina, ¿sí? La mancuerna parisina es sí, es Almonte, ¿sí? Y el acomodaticio de José Manuel Hidalgo y Asnaurriza. Sí, no es tan difícil de pronunciar. Un poco de vasco. Me ha costado, ¿verdad? Bueno, hay que estudiar más vasco, maestro. ¿Sí? Muy bien. Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, ¿sí? Es un personaje que si bien tenemos este gran estudio de la doctora García Ugarte, realmente, pero ella lo finaliza, pues, hacia la muerte de Pío IX, 1874. Sí, pero como nos explica el doctor Villavicencio, Monseñor Labastida va a vivir hasta 1891, ¿sí? Ya, y será uno de los, para que vean la capacidad política que tenía, ¿sí? ¿Qué es la capacidad política? Pues que si los tiempos cambian, el político debe cambiar, ¿sí? Si no cambia, va a ser ardado. Será uno de los pilares, ¿sí? De la dictadura de Porfirio Díaz, ¿sí? ¿Sí? O sea, es decir, vaya con don Pelagio, que si era un hombre, sí, bastante inteligente, en primer lugar, y sabía algo que ahora muchos podrían la oposición actual, podrían aprender mucho de Pelagio Antonio de la Bastida, mucho, ¿sí? ¿En qué podrían aprender? Bueno, que de lo perdido lo que aparezca, ¿sí? De que cuando saber ceder, está claro, saber ceder. Cuando él se exilia, por supuesto, antes de que caiga Maximiliano, ¿sí? Y hasta allá, en 1867, allá está, y está en Roma, y tiene muy buenas relaciones con Pío IX, y preside pues sí, la comisión que le entrega en el Vaticano a la Bastilla. De disciplina, ¿no? Sí, de disciplina. Sí. Pues, en el Concilio Vaticano I, que fue muy corto, ¿sí? De 1869 a 1870, él presidió la Comisión de Disciplina Eclesiástica, es decir, se sabía mover a esos niveles, que no era cualquier cosa, ¿sí? No era cualquier cosa, porque tenía la competencia del poderoso, de la poderosa curia vaticana, ¿sí? Y también de obispos de España, de otros, de Francia, no se diga, ¿sí? El que la Bastida se haya sabido mover a estos niveles, es decir, tanto nacional como internacional. Y finalmente logró, ¿sí? Cuando él nos habla ya de qué pasó con nuestros intervencionistas, pues logró de Benito Juárez
en 1871, ¿sí?, que regresara a su arquidiócesis en forma discreta, ¿sí? Entonces, pues sí, digo, el señor sabía cuándo había que ceder y cuándo había que negociar, etcétera, etcétera. En fin, finalmente el autor nos habla, ¿sí?, de todo el proceso de la marcha de la regeneración de México, ¿sí?, de las vicisitudes que tiene la intervención y el imperio, el por qué no va a haber una constitución, sí, ya con el segundo imperio de Maximiliano, el por qué se enemista con los grupos conservadores, ¿sí?, con la iglesia se dan relaciones pésimas, ¿sí?, y además pues que a partir de 1865, Maximiliano llegó en el 64, en el 65 empieza a cambiar la correlación de fuerzas. En primer lugar, pues la guerra de secesión, la guerra civil norteamericana, pues gana los del norte, ¿sí? Eso es un punto. Y después, al año siguiente, en la guerra austro-prusiana, Austria es aplastada por Prusia. Entonces cambia la correlación de fuerzas en Europa. Entonces, lo que era la correlación de fuerzas puede cambiar así, ¿sí? Lo que era viable en 1861-62 ya no era viable en 1877. Por eso, ¿sí?, aunque hubo esas escenas desgarradoras de la emperatriz Carlota, ¿sí?, con Napoleón, ¿sí?, él dice claramente, ni un hombre ni un escudo más, ¿sí?, porque sabe muy bien que allá está creciendo Prusia y que la propia integridad de Francia se está poniendo en cuidado. Entonces, bueno, el autor nos dice que desde el principio se cometieron errores, ¿sí? Pues sí, se cometieron errores y también hubo mucho de autoengaño de los intervencionistas mexicanos. Que aunque estoy de acuerdo que existieron estas mancuernas, ¿sí?, pues también el autor nos aclara que sí están las mancuernas, pero que tienen una debilidad, y que, por si le hacemos caso a Fowler, que está escribiendo una biografía de Maximiliano, ya la adelantó en una conversación, él dice algo interesante. Maximiliano era liberal, sí, definitivamente que era liberal, ¿sí? Pero era un liberal, pero no dejaba de ser miembro de una casa dinástica, no dejaba de ser un Habsburgo. Es decir, era un liberalismo europeo, pues templado, ¿sí?, que siguiendo con la tradición de la Casa de Austria, pues está influida de regalismo, querían una iglesia sujeta, ¿sí?, sujeta al Estado, que eso venía desde el siglo XVIII, desde José II, lo que en Francia se llamó regalismo o galicanismo, en Austria se llama josefismo, y él es partidario de eso. Entonces, lo que yo no me atrevería a afirmar es la última cosa que dijo Fowler en su conferencia, que Maximiliano pretendía crear un partido fusionista. ¿Sí? Yo tampoco. En fin, Era muy naif como para pensar más allá. Sí, probablemente. En fin, todos sabemos el triste fin que tiene el emperador, y debemos que decir los tristes fines, porque tanto fueron pasados por las armas porque sí era nuestro Agustín de Iturbide, ¿sí?, como el archiduque Maximiliano de Artes. Y el autor, ya voy a terminar ya termino con esto, porque ya es mucho desvariar, ¿sí? Simplemente voy a leer el párrafo final de mi prólogo, ¿sí? Se trata sin duda de un libro profundo, sosegado, analítico, meticuloso y en extremo ameno, el que he tenido el privilegio de prologar. Y mucho más libre y feliz que una república,
El monarquismo mexicano decimonónico, momentos, proyectos y personajes del joven historiador Víctor Villavicencio Navarro constituyen un parteaguas en el estudio de los 4 momentos en que la idea y la realización de una monarquía en México se manifestaron en nuestro fascinante siglo XIX. Muchas gracias. Agradecemos mucho las palabras del doctor Figueroa y que comparta con nosotros su profundo conocimiento histórico, como siempre. Les presento ahora a nuestro autor, el doctor Víctor Alberto Villavicencio Navarro. Es licenciado, maestro y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta también con estudios de especialización en Historia del Mundo Hispánico, realizados en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, España. Es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología. Sus estudios se centran en la historia de las instituciones y del pensamiento político mexicano del siglo XIX, particularmente en el liberalismo, el conservadurismo y el monarquismo, los personajes que enarbolan este último y los intentos de instaurarlo. Es autor del libro Y mucho más libre y feliz que una república, El monarquismo mexicano decimonónico, Momentos, Proyectos y Personajes, coeditado en el año 2023 por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Entre 2015 y 2017 fue jefe del Departamento de Historia y Ciencias Sociales del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, adscrito al Departamento Académico de Estudios Generales. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a quienes se encuentran acá y también quienes nos siguen en línea la transmisión. Quiero agradecer, por supuesto, a la doctora Valeria Cepeda, al doctor Raúl y también, por supuesto, al doctor Alfredo Martínez Ojeda por haber aceptado moderar la mesa y a ellos, Valeria y Raúl, por haber aceptado también presentarlo. Es muy interesante escuchar cómo uno es leído por sus pares, ¿no? Porque uno tiene una idea, escribí esto con estas características y cuando escucho a quienes me han leído, pues es muy edificante. En mi caso me sonroja porque han sido puros elogios lo que han hecho y yo sé que eso se debe mucho a la amistad, pero No, también, merecido. también eh, eh, es muy edificante escuchar lo que opinan, insisto, los colegas historiadores sobre el trabajo y yo sé y tengo, sobre todo antes de amigos, son colegas a quienes tengo un profundo respeto, entonces agradezco mucho desde, ya no como amigos, sino como colegas, las palabras que han expresado sobre mi trabajo. Es en realidad poco lo que puedo agregar ya de la manera tan detallada que han deshebrado el libro. Lo que quiero rescatar y que han hecho mucho hincapié es en la forma como está escrito. Yo tengo para mí que quienes hacemos cualquier actividad académica, cualquier actividad intelectual, tenemos que esforzarnos sobre todo en que esa actividad llegue a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Yo creo que los historiadores, hablo del gremio que conozco, del mío, estamos muy acostumbrados a escribir para nosotros mismos, para que nos lea 2, 4, 5 personas nada más. Y creo que si seguimos por ese camino, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Pues vamos a repetirnos, vamos a platicar entre nosotros, pero lo que es importante del conocimiento del pasado es que sea difundido, ¿no? Y entonces, si no generamos conocimiento histórico y si ese conocimiento histórico no llega a todo público, pues carece de sentido, ¿no? Hay que encontrar el sentido social de la disciplina histórica. Yo siempre he tratado de seguir esa línea y es por ello que trato de cuidarme de que la escritura de lo que yo trabajo pues sea accesible, sea amena, si puede ser sabrosa, pues qué mejor, pero sobre todo que sea apta para todo público, ¿no? Y que en esa medida llegue a más personas. Bueno, quería decir eso y agradezco mucho lo que han dicho y también quiero agradecer porque la edición de este libro, bueno, fue posible en mucho, el embrión fue mi tesis doctoral,
pero pues es un libro que cambió demasiado. El doctor Figueroa, como bien dicho, es quien más lo ha leído después de mí, entonces él puede atestiguar de todo lo que se modificó. El trabajo original para convertirlo en libro es muy distinta a una tesis que a un libro, y quienes se han visto en la situación de convertir una tesis en libro saben lo que eso significa. Y entonces quiero agradecer, bueno, al INERM, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de Revoluciones de México, y por supuesto a mi institución, al ITAM, que estuvieron dispuestos a llevar a cabo la coedición. Quiero agradecer al doctor Juan Carlos Mansur, que estuvo muy dispuesto a ayudarme con la gestión para que las autoridades del ITAM dieran su visto bueno a la coedición. Y pues la otra cosa que quería mencionar es que les extrañará que el libro no esté aquí, es porque se trata de un libro digital, es una edición digital que, voy a ser muy honesto, al principio la idea no me encantaba, pero bueno, no pudo ser de otra manera, pero después me convencí a mí mismo, y ahora estoy 100% convencido de que las ediciones digitales son algo positivo, justamente en aras de perseguir lo que decía hace unos minutos, de que llegue a más personas ese conocimiento histórico. Entonces, no está aquí, pero la buena noticia es que es acceso libre, es absolutamente gratuito, y ustedes pueden, si les interesa, y si, como dijo la doctora Valeria, no se hizo ningún spoiler y todavía tienen la inquietud, el morbo por leerlo, pues lo pueden descargar en el catálogo de la biblioteca de nuestro ITAM. Aquí lo pueden descargar, el acceso está libre. Entonces, pues las invito a quienes les interese. Son muchas páginas, sí, pero creo que se pueden leer con facilidad. Y pues sobre todo para que haya quienes tengan tiempo y les interese acercarse. Y la última reflexión que quería hacer, basándome también en lo que han dicho mis colegas, es que yo no soy monarquista. Quiero también dejar eso claro, ¿no? Yo estudio el monarquismo porque desde que era estudiante de historia y desde que me decidí por dedicar mi vida profesional al estudio del pasado mexicano, llamó mi atención no tanto desde el punto de vista maniqueo, quiénes son estos malos de la historia, sino eh, en qué estaban pensando al tratar de traer un monarca o de erigir un trono en México. Esa fue la pregunta que guió mis estudios, que me llevó a lugares insospechados, muy atrás después, pero... la intención, creo, como decía el doctor Edmundo Gorman, no es regañar a los muertos, sino entenderlos, ¿no? Esa es la misión de los historiadores, proveer de elementos para el entendimiento del pasado y en esa medida el entendimiento del presente, ¿no? El autoconocimiento del ser humano, de eso va la ciencia histórica. Entonces, efectivamente me topé con personajes que la historia oficial ha tachado de traidores, de vendepatrias, de malos, ¿no? Pero la pregunta yo es, ¿en qué estaban pensando? ¿En realidad eran traidores, vendepatrias, malos? Y no, la respuesta es, pues eran mexicanos con sus intereses, formando parte de una élite, con sus ideas muy claras, pero que como los demás, pues querían que el país funcionara. Y que, dados los fracasos políticos que se presentan en buena parte del siglo XIX a partir de la independencia, pues se hicieron a la idea de que una monarquía era una buena solución, que era practicable y que la razón por la cual con Iturbide no había funcionado es porque no se había puesto en pie de la letra el plan de Iguala, no se había llevado a cabo el pie de la letra, no se había ejercido. Entonces, pues son tan mexicanos como los demás y enfrentaron las mismas problemáticas que enfrentaron los demás para poder construir un proyecto político y fracasaron como también fracasaron muchos otros en esa construcción de un proyecto político. Hay unos que son más simpáticos, hay otros que no, hay unos que son advenedizos, arribistas y oportunistas, pero bueno, la historia mundial está plagada de advenedizos, arribistas y oportunistas, entonces no es ni más ni menos, pero lo que sí creo que es interesante es entender que estos momentos monárquicos, estos proyectos pertenecen a la historia política de México en la misma medida en que pertenecen los demás proyectos políticos, ni más ni menos. Bueno, pues agradezco mucho su presencia y también a quienes nos siguieron en línea. Agradezco doblemente a mis colegas, a Alfredo por haber aceptado la moderación, a Valeria y a Raúl, quienes aceptaron con mucho gusto decir unas palabras sobre lo que piensan del trabajo, y a ustedes que están por aquí, y a my foreign students, I would like to thank your presence here. I really appreciate it. Y los demás, qué bueno que se animaron a venir. Muchísimas gracias. Y de mi parte, eso es todo lo que yo quiero. Bravo, bravo. Rápidamente, no es porque seas mi amigo, en serio está
Yo ayer te lo dije, ayer por WhatsApp te lo dije, en serio, no puedo dejar de leer tu libro. Está muy bien escrito, no es el libro pesado de historias, o sea, realmente está muy bien escrito. Recuerden que esta es la semana de la revista Estudios. Tenemos eventos a lo largo de toda la semana. Y bueno, en especial los quiero invitar porque los tres vamos a estar otra vez mañana a las Mañana 12 repetimos. en este mismo lugar. Mañana repetimos, exacto, pero ahora vamos a hablar sobre los 200 años de la Constitución de 1824. O sea, sigue siendo un poco el tema de los proyectos. Entonces también los invitamos cordialmente para mañana a las 12, misma hora, mismo canal. Y a todos los otros eventos que tenemos de la revista Estudios a lo largo de la semana. Y eso es todo. Muchas gracias. Tenemos tiempo ahora para preguntas, ¿no? De hecho, tenemos una pregunta que hace se las leo para que se vayan animando a los que están aquí, que hace el profesor Luis Arturo del Castillo, que nos está siguiendo vía remota. Espero hacerle justicia a lo que él escribió. Dice así: excelente libro por su excelente autor, más excelentes presentadores. Mesa de lujo. Vaya que resulta interesante el tema en la actualidad, cuando, como mencionaron los presentadores, todavía seguimos en la búsqueda de la mejor forma de gobierno. Lamento no poder estar de forma presencial, pero tengo una pregunta para los tres. ¿Cuáles serían, a su consideración, los principales factores que llevaron a la consolidación del Estado mexicano tras los últimos intentos de establecer una monarquía en México? ¿Quién la quiere? Bueno, por el decano, sí. Gracias. Bueno, dijéramos, pertenezco a la juventud avanzada, ¿sí? Bueno, para no decir otra palabra, sí. Bueno, a ver, creo que son muchos, no, es una pregunta muy profunda la que hace el doctor del Castillo. No puedo decir creo que fue multifactorial, ¿sí? Creo, pero también mis colegas pueden tener otra visión o diferir o aumentar lo que yo estoy diciendo. A ver, creo que, eh, que el triunfo de la República, ¿sí? El triunfo de la República, que fue así, un triunfo total y absoluto, de la República personificada en la figura de Benito Juárez, ¿sí? Como fue total, ¿sí? Y así como, si bien el ajusticiamiento del archiduque fue muy criticado en Europa, ¿sí? También hay que decir que otros grupos pues llamaríamos ahora progresistas o de las izquierdas europeas, Mazzini, Víctor Hugo, ¿sí? Grupos no, por supuesto que no los monárquicos europeos, pero sí los republicanos europeos que iban creciendo, y los progresistas y los socialistas y demás. Bueno, creció mucho esto. Luego también fue muy alabado en toda América Latina, ¿sí? En toda América Latina. En la provincia de Buenos Aires hay pues una ciudad dentro de la provincia de Buenos Aires, hay una ciudad que se llama Benito Juárez, ¿sí? Que fue declarado benemérito primero por República Dominicana. Eso no fue México, fue República Dominicana y después en Colombia. Entonces, el prestigio, ¿sí?, que adquirió en los medios progresistas fue muy grande. Entonces, y también otro factor, que a mí es más difícil de probar, el cansancio de los pueblos. El cansancio de los pueblos. Cuando los pueblos se cansan, ¿sí? Es decir, vieron en el triunfo de Juárez que ahora sí, ya al menos iba a haber una estabilidad. Bueno, no es que todo se solucionó, todos los problemas, ni mucho menos, todos los problemas, pero al menos era una estabilidad que las instituciones republicanas se impusieron, ¿sí? Y además, sí, también creo
que lo que hacen Juárez y su alter ego, Lerdo, ¿sí? Incluso antes de que fallezca Juárez, que sí iniciaron una política de reconciliación, ¿sí? Una política que es muy importante esto. Es decir, el autor, Víctor, el doctor Villavicencio, pues nos aclara muy bien cómo se queda en México Aguilar y Marocho, ¿sí? Cómo otros sucesivamente van a sufrir, bueno, van a tener eh, el perdón, ¿sí? Es decir, hay una política de conciliación. Son contados a los que no, que quedaron fuera, entre ellos quedó fuera mi biografiado, Arrangois, ¿sí? Pero, en fin, y que, la coyuntura internacional, los Estados Unidos ya una vez que pasaron la guerra civil, ya empieza algo que conoce muy bien la doctora Cepeda, que es pues, el crecimiento como una nación industrial, bueno, el norte muy industrializado, ¿sí? Bueno, toda la correlación de fuerzas cambió. Además, si vemos, Maximiliano cae en el 67, ¿sí? Bueno, y es ajusticiado. Pero al año siguiente es derrocada Isabel II en España. 2 años más tarde, al inicio de la guerra franco-prusiana, cae Napoleón III, ¿sí? El mismo año 1870 desaparecen los estados pontificios, ¿sí? Con la toma de Roma. Es decir, la correlación de fuerzas cambia totalmente a nivel nacional e internacional, ¿sí? Y creo que eso fue un factor para que las instituciones se consolidaran, pero como digo, insisto, es multifactorial. Yo coincido totalmente, justo creo que la parte es multifactorial, no hay uno, pero el cambio de dinámica con nuestro vecino del norte es algo radical. Es un Estados Unidos que deja de ser un expansionista territorial y se va a involucrar o va a ser expansionista económico, lo cual hará que permeen, justo como los monárquicos decían, Lucas Alamán y todos, ¿no? Que decían, bueno, pues el problema es que la nefasta influencia de Estados Unidos. Bueno, pues esa influencia permeó también en las instituciones para mantener una república. No iban a estar dispuestos los Estados Unidos a que su vecino fuera una monarquía, que era el origen de su rechazo y el origen de los propios Estados Unidos. Creo que esa es una. Y yo agregaría, además de todo lo que dices, es que al final, gracias sí a lo que sembraron Juárez, ya triunfante, y luego Sebastián Lerdo de Tejada, que luego es olvidado, ¿no? Y Sebastián Lerdo de Tejada, que luego es olvidado en este periodo, que consolida el Senado, consolida instituciones, pacifica. Creo que también hay que tener la figura de Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz, si bien bajo una república, pero al final tuvo que gobernar con una mano fuerte, ¿sí? Entonces, fue lo suficientemente inteligente para conciliar los distintos grupos, pero también sabiendo que se necesitaba un control central para poder estructurar al Estado. Entonces, creo que eso tiene mucho que ver. Solo yo apuntaría un par de cosas, de acuerdo también. Em, hay cosas que cambian después del triunfo de la República que son fundamentales, y una es, como ya mencionó Valeria y Raúl, el papel de Estados Unidos, pero también después de su guerra civil, el crecimiento económico estadounidense que después va a penetrar pacíficamente en el territorio mexicano. Es decir, todo ese capital estadounidense que en el último tercio del siglo XIX va a ser invertido en México, es un elemento sin duda de estabilidad, por supuesto que no había tenido ninguno de los gobiernos anteriores después de la independencia mexicana. Y el otro, que no hay que menospreciar y que puede sonar muy poético, es el triunfo de la República, ¿sí? Sí. De la institución republicana. Ya no va a ser en la República restaurada ni con Juárez ni con Lerdo ese
idealismo liberal de la Constitución de 1857. De hecho, ellos van como a poner la mesa para lo que va a hacer después Porfirio Díaz. Pero sí es es decir, el triunfo militar, la ejecución de Maximiliano, sí significa que ya no se va a pensar en otro modelo político que no sea la república. Y eso es un avance enorme, porque se había tratado de ensayos políticos previos que no habían tenido ningún éxito. Y entonces, en ese sentido, el triunfo de la república va a ser que ahora ese sea solamente el terreno. Ya no va a haber otro tipo ya no va a haber quien asome la cabeza en la monarquía. Digo, habrá algunos trasnochados que al día de hoy siguen todavía celebrando, bueno, no celebrando, conmemorando el día cuando fue ejecutado Agustín de Iturbide y también Maximiliano, pero ya no son un grupo político que está tratando de imponer un plan, un proyecto. Lo que quiero decir es que al limpiar, digamos, el escenario de otros proyectos políticos, estos políticos tuvieron la posibilidad de moldear, de modificar el liberalismo para que fuese realmente practicado y llegar a lo que conocemos como el liberalismo paternalista, ¿no? Que hizo Porfirio Díaz y que caracteriza a su gobierno. Bueno. Y yo agregaría algo más, que, que el triunfo de la República, como lo explicó el doctor Villavicencio, pues también va a ser el principio, va a ser el triunfo, no solamente de la institución republicana, porque habíamos tenido muchos tipos de repúblicas, sino va a ser el triunfo de, de, de de las ideas, de la reforma liberal, ¿no? Que se había hecho entre el 59 y el 61, es decir, habrá separación entre la iglesia y el Estado, ¿sí? Es decir, eso no significa que Porfirio Díaz tenía muy buenas relaciones con distintos obispos, especialmente a la Bastida o Monseñor Gilo, eso es a título personal, pero es decir, y eso lo ha expresado muy bien la doctora Elise Speckman, que es la directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que si bien sabemos muy bien que Porfirio Díaz vaya que trata de conciliar con los grandes dignatarios eclesiásticos, ¿sí? Pero ya no se va a volver a mover lo que hay separación de iglesia y Estado. Es decir, sí, exactamente, es decir, Porfirio Díaz, ¿sí? Porfirio Díaz, de una forma muy fina, ¿sí? Pero es el Estado laico, ¿sí? Y de toda una forma tan equilibrada, nos lo explica Rafael Tovar y de Teresa, en el centenario de 1910, ¿sí? Hay una misa, ¿sí? Un Te Deum en la catedral, ¿sí? Y al cual asisten a título personal Porfirio Díaz y Carmen Romero Rubio, su esposa, a título personal, no como presidente, ¿sí? Y al día siguiente inauguran el hemiciclo Juárez. Entonces, eso es para decir, para que cuidar las formas, sí, que quede claro eso. Y yo nomás agregaría rápido que creo que sí es bien importante darle crédito a Juárez porque el fusilamiento en el Cerro de las Campanas de Miramón Mejía y Maximiliano fue calculado. Fue calculado por dos cosas. Uno, el famoso respeto a la soberanía nacional, ¿no? O sea, que lo marcó y desde ahí seguimos en ese pie de lucha, pero además era la manera de decir lo que triunfa es la república. Nunca más ideas monárquicas, porque Juárez sí era un convencido de que lo mejor era la república y luchó por esos ideales. Si es lo mejor, no era lo mejor, eso es otra cosa, pero él estaba convencido y habían triunfado y así había que refrendarlo. Tal vez sí, eso costó mucho diplomáticamente después, pero al final aquí seguimos. No sé si hay alguna otra pregunta aquí. Fuimos bien claros. Y ya va a ser hambre. Ya saben. No, el doctor Javier Espino, también vía remota, agradece la conferencia y expresa sus ganas de leer el libro, nada más. Si no tenemos otra pregunta, entonces, bueno, pues les agradecemos mucho su asistencia a la presentación de este libro.
Como ya dijo la doctora Cepeda, les invitamos a seguir participando en las actividades del aniversario de la revista Estudios, en esta semana Estudios. Muchísimas gracias y buenas tardes.